Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Hoy quiero hablar de un tema que hace tiempo quiero hablar al respecto y que tiene que ver con la mejor estructura de carpetas para tu aplicación en React. Y más que nada porque no existe. Entonces tengo acá un punteo de ideas con las que he pensado durante bastante tiempo respecto de eh, la gente, o sea, no la gente, de la organización, la mejor organización de carpetas. Y después de pensarlo mucho, yo tengo mis propias preferencias, pero después de pensarlo mucho, en realidad no existe. Y no existe por varias razones que vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, primero, existe esta mentira de la talla única. O sea, no hay nada que encaje para todas las necesidades. Y asimismo, como tú estás construyendo una aplicación que tiene ciertas características, una estructura no garantiza que va a cubrir con una estructura genérica, quiero decir, no garantiza que va a cubrir esas necesidades que tiene tu producto. Y en general lo que uno debería hacer es estructurar tu proyecto de una forma orgánica, ya según las características del proyecto en sí. Entonces puedes tener algunos lineamientos bien gruesos al principio del desarrollo del proyecto y luego ir adaptando según vaya creciendo el proyecto. Y algo que quiero agregar acá es que no tiene nada de malo comenzar con un archivo, con un solo archivo. O sea, inicialmente cuando tú estás construyendo tu proyecto, no tiene absolutamente nada de malo poner todo en un solo archivo. Con alguno, o sea, que tú pongas todas las cosas en un solo archivo no significa que van a estar mal organizadas. ¿Ya? No significa que no va a haber una separación de responsabilidades, porque sí puedes tener en un solo archivo componentes con responsabilidades bien definidas o una buena separación de esas responsabilidades. Pero no tiene nada malo comenzar con un solo archivo y en la medida que eso vaya creciendo, ir sacando cosas de ahí. Creo que una buena recomendación como una literatura para aplicar este principio o esta idea es un video de el creador de Elm, del lenguaje de programación. Lo voy a dejar en algún lugar arriba, que habla, se llama como The Life of a File, y él habla más que nada cómo iniciar el desarrollo de un proyecto en Elm y cómo eso va evolucionando a partir de un solo archivo. Entonces no tiene nada de malo hacer eso al inicio y luego en la medida en que tu proyecto vaya creciendo y vayan esclareciéndose ciertas cosas de él, eh, vayas como creando estas carpetas y organizando finalmente de la forma que sea más conveniente. Ahora, hay algo que en general se recomienda mucho y que a mí no me parece que es una tan buena idea, que es agrupación por tecnología. ¿Cierto? ¿A qué me refiero con agrupación por tecnología? Que en general he visto mucho esta como recomendación, que es, por ejemplo, pon tus componentes de vistas en una carpeta que se llame views. Pon tus componentes, el resto de tus componentes en una carpeta components. Pon tus hooks en una carpeta hooks. Em, y aquí quería redactarlo de otra forma, pero me doy cuenta que lo redacté pésimo. Entonces, agrupar por tecnología no brinda ningún beneficio, ¿cierto? Y no brinda ningún beneficio y solo aporta a un tema de consistencia. Eh, y consistencia en el sentido en que tú vas a tener todas estas cosas que tienen cierta responsabilidad de código, como por ejemplo, o que obedecen a cierto tipo de código, como por ejemplo un hook en un mismo lugar. Y quiero acá mostrar algo en el fichero. Por ejemplo, yo tengo esta carpeta hooks. ¿Y qué tipo de hooks me voy a encontrar? ¿O qué tipo de elementos me voy a encontrar dentro de esta carpeta?
Probablemente un hook para comunicarme con un backend, use API. Probablemente uno para, no sé, controlar un modal, use modal. Y quizás también un hook que tenga un timeout. Ahora, o sea, que sea algo como un set timeout. Pero en formato hook, que lo he visto, o use throttle, o lo que sea. Lo he visto varias veces. Ahora, ¿qué relación tienen todos estos elementos? Salvo que sean hooks. O sea, no tienen ninguna relación. Creo que esto es tan... tener una carpeta hooks sería tan como raro como tener una carpeta clases o tener una carpeta functions. O sea, imagínate poner cualquier cosa que sea una clase de JavaScript o TypeScript, ponerla en una carpeta clases simplemente porque es una clase. O todas las funciones van en esta carpeta functions porque son funciones. O sea, sinceramente eso no tiene ningún tipo de sentido. Y al final, nuevamente, lo único que te genera es esta consistencia en donde tú vas a saber que los hooks están en la carpeta hooks, pero entre ellos no tienen ningún tipo de relación. Y el problema no es que entre ellos no tengan ninguna relación, es que probablemente tú estas cosas las vas a utilizar en conjunto con otras cosas. Y luego, eh, todo lo que comprende a una sola funcionalidad va a estar repartido en varios lugares de tu proyecto. Y vamos a hablar de eso en uno de los puntos más abajo. Ahora, ¿qué es lo recomendable en mi perspectiva? Es agrupar por funcionalidad o por feature, como que generalmente se podría decir esto, por recurso, o sea, sí, vamos a ver qué es un recurso, por unidad lógica o estructura sobre la que operan los componentes de software. Entonces, en vez de tener, por ejemplo, tú una carpeta que sea components, eh, puedes tener una carpeta que sea UI o una carpeta que sea design system. Ya, la diferencia es muy sutil. Probablemente tú tienes una carpeta components donde van a estar todas estas cosas. Van a estar los mismos componentes que quizás tienes en UI o en design system. La diferencia es que esto dice cuál es la responsabilidad de este conjunto de cosas, ¿cierto? Y tú vas a poner todas esas cosas juntas porque obedecen a un orden como mayor, o sea, tienen un sentido conjunto, van a hacer algo en particular. Y por eso es importante agruparlas juntas, ¿ya? Porque comprenden un todo, por llamarlo de una forma. Por recurso, por ejemplo, podríamos tener productos. Si tú tienes estás construyendo una aplicación que es quizás muy orientada a los modelos de datos que tú estás utilizando, probablemente tiene mucho sentido agrupar todas las cosas que corresponden a esa entidad o a ese modelo de datos en un solo lugar, porque vas a estar básicamente colocando todo lo que cambia esa entidad o ese recurso en un solo lugar. Y va a ser fácil entender cómo va a cambiar eso o qué cosas afectan a ese recurso. Y algo que puede parecer una burrada inicialmente es, por ejemplo, tener una carpeta array. ¿Y por qué? O sea, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, digamos que yo a ver, no quería abrir este archivo, pero da lo mismo. Digamos que yo tengo la típica carpeta utils, ¿cierto? Y en generalmente, o en un archivo utils. Y en ese archivo utils, o lo que sea, puedes tener, por ejemplo, cosas para, bueno, fecha, sí, o array. O, por ejemplo, logic. Por decirlo de una forma. Esto sí, también creo que es una buena forma de organizar estas utilidades, que en realidad el nombre utilidades es como poco, no es como comprometerte con nada, es como la palabra metadata, es como decir, bueno, son cosas, ¿cierto? Es información de algún tipo, en este caso es como, bueno, no sé dónde poner esto, así que lo voy a poner en utils. Ahora, podría ser que sí, efectivamente, puedes organizar las cosas en esta carpeta utils siempre y cuando dividas por
estructura de datos, sí, por estructura de datos en el fondo. O sea, todo lo que tiene que ver con operaciones que vas a aplicar sobre cierta estructura de datos, ponerlas juntas. Por ejemplo, todas las cosas que van a funcionar sobre un array podrían ir en ese archivo array, ¿sí? Y en el fondo, piensa que eso al final es como una librería. Es como que tenga su Lodash. O cosas que sean fechas. O sea, ahora todo el mundo usa, por ejemplo, date functions. em, pero uno no importa así como una librería que se llame utils. Y ahí dentro de esos utils hay, no sé, algunas funciones que trabajan con fechas. Uno va e importa una librería de fechas. Y eso vamos a hablar un poquito cuando hablemos de modularización. Pero esto no es tan descabellado. ¿Qué preferiría yo? Tener una carpeta que se llame libs. Nuevamente es un tema solamente de lenguaje. Quizás dentro de estos libs tener, por ejemplo, array. Y en la medida en que esto se vaya extendiendo, poner, por ejemplo, map. No sé, tienes una función especial que mapea o qué sé yo. Bueno, probablemente map no sea algo que vaya a tener ahí, pero por ejemplo, si quieres modificar un elemento en cierta posición de un array de forma inmutable, probablemente va a tener una función update, item at index, no sé, lo que sea. Em, y nuevamente, estas cosas las vas tratando como si fueran librerías. Ahora, sigamos. Próximo principio que hay que respetar es el principio de colocación. Es una muy buena idea respetar este principio de colocación. Y lo que dice es que las cosas que cambian juntas deben estar juntas. Hablamos de esto un poquito antes. Y es un tema que creo que hay que siempre considerar cuando uno está trabajando en aplicaciones front. Se simplifica todo mucho cuando tienes este principio en mente y eso, lo que es del César al César, o sea, todo lo que cambia junto debe estar lo más junto posible. Y eso reduce harta como carga mental también. Un ejemplo que va en contra de esto, por ejemplo, un ejemplo que va en contra de esto, eh, no sé si alguna vez trabajaron con CSS global, global en el sentido de, o no, tener todo el CSS en un archivo, en un solo archivo. Em, y lo que pasa eso es que hace muy difícil de mantener eso, el CSS, porque el problema es que luego tú tienes HTML en un lado y tienes el CSS repartido en otro lado, y después cuando tú cambias el HTML no hay ninguna como relación de proximidad que te diga, este es el CSS que está asociado a ese HTML, ¿cierto? O sea, no hay ninguna relación salvo, por ejemplo, el nombre de las clases, obviamente, o de los selectores, y que tú tienes que estar como curando manualmente o visualmente, claro, diciendo, ok, esta regla de CSS afecta a esta parte del HTML. Y es muy fácil que se desincronicen cosas, como por ejemplo que yo cambie cierta parte del HTML y luego no sepa qué cosas de ese CSS cambiaron. Entonces por eso algo que en el fondo hacen muy bien estos modelos de componentes que tenemos en los frameworks de frontend nuevos, bueno, no nuevos, sino que modernos, porque ya tienen bastante años, es que agrupan estas cosas que cambian juntas, las ponen juntas, entonces no tiene sentido ir en contra de eso. Nosotros podemos extrapolar ese principio a toda nuestra aplicación finalmente, ir agrupando por funcionalidad, no solo a nivel como de componentes, sino a niveles un poco más macros. Siguiente punto que quiero tocar, y aquí ya son como más recomendaciones para quizás conseguir una buena estructura de carpetas para tu proyecto, ¿cierto? Y que va a ser probablemente distinta para todos los proyectos que hagas. Y es el concepto de Screaming Architecture. Y que en el fondo lo que dice esto es que uno debería ser capaz de identificar cuál es la arquitectura del proyecto desde un vistazo como a alto nivel. O sea, yo no debería entrar a ver muchos detalles para entender cuál es la arquitectura del proyecto.
Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando yo tengo una estructura genérica, o sea, tengo la misma estructura que ocupo para todos mis proyectos, si bien eso me puede dar rapidez, ¿cierto? Porque yo sé que todos los proyectos siguen la misma eh, estructura como general. Finalmente, esa visión de arquitectura está ofuscada, porque esta como organización, ¿cierto? Genérica, obedece quizás em, a algo que que no tiene relación con lo que estás construyendo finalmente. Porque es como, ¿cómo puedes determinar eh, una estructura sin saber cuáles son los requerimientos de tu proyecto o cuáles son las características de tu proyecto? Entonces, finalmente, tener esa estructura genérica puede ser que en ciertos casos se alinee de buena forma con lo que tú quieres construir, pero en el fondo va a ofuscar esa visión. Y además te produce una sobrecarga mental, porque en el caso en el que no se alinee bien, va a genera una desconexión entre lo que tú quieres implementar y lo que terminas implementando. No están conjuntos. Hay una disociación entre el negocio y el código finalmente. Y pasa que eso en el fondo te genera más sobrecarga mental porque tú tienes que mapear ciertos conceptos del negocio a lo que tú hiciste en el código. Entonces, en el fondo, más que decir que una estructura genérica es dañina para esto, en el fondo no te ayuda finalmente a poder describir la arquitectura de la aplicación porque va a ser igual para todos, ¿cierto? No, no, no tiene sentido. Vamos con organización por funcionalidad. ¿Por qué creo que es importante organizar por funcionalidad? Acá arriba dijimos funcionalidad, recurso, unidad lógica o estructura, ¿cierto? De datos. ¿Por qué creo que es importante organizar por funcionalidad? Porque uno juega muy bien con este principio de colocación. Porque todas las cosas que comprenden una funcionalidad, o sea, están interactuando entre sí. Entonces, si tú las organizas en conjunto, o sea, es natural, están ahí mismo. Eh, o sea, se entiende. Ahora, creo que lo que a veces como que se desentiende un poco es que uno igual puede tener una microorganización dentro de estos como... A ver, esto es lo que se conoce como organización por funcionalidades, como lo que se conoce también como slice vertical, ¿cierto? Entonces, en vez de tener una organización que sea horizontal, que en general es una organización por capas, eh, tú lo que haces es organizar por funcionalidad, pero eso no quita que luego tus capas, tus verticales no tengan una organización consistente entre ellas, horizontal, ¿cierto? Entonces, finalmente no impide tener una estructura bien definida a nivel de funcionalidad, pero la contraparte es que es más difícil de enforzar, porque luego esa organización horizontal dentro de las verticales es más difícil de enforzar que si tuviera solo verticales, o sea, horizontales, y cada horizontal tiene componentes de distintas verticales. Eso. Ahora, modularización. Modularización. Lo que uno quiere priorizar finalmente es tener una buena modularización. Porque las aplicaciones son colecciones de módulos, ¿cierto? O sea, sí, hoy en día en JavaScript cada archivo es un módulo y tú importas módulos finalmente. Y lo que deberías tener en consideración es que cada módulo debería tener una responsabilidad bien definida. Em, Hay que priorizar esa modularización. Creo que aquí es bien, o sea, es bien útil pensar nuevamente que todo el código que tú escribes es básicamente, son librerías. Librerías que no estás distribuyendo, pero que están
que viven dentro de tu base de código. Y también tienes librerías que son externas, y que vas a importar y que tú no tienes control sobre ese código, pero al final del día, eh, aún si yo tengo, por ejemplo, un archivo, un módulo, y estoy importando otros módulos, ya sean módulos de los que yo soy propietario o que son de terceras partes, em, ¿debería importar eso? No debería importar. Lo único que tú sabes al momento de estar parado en ese archivo donde estás importando cosas, es que estás trayendo cosas, estás importando estas cosas y las vas a utilizar. Entonces, sucede que en general las librerías tienen eso bien definido, o sea, tienen esa responsabilidad bien definida, porque cuando uno hace una librería, dice, voy a hacer una librería, o las librerías están como bien dedicadas a resolver un problema. Creo que uno debería tomar esa misma mentalidad y decir, voy a organizar mi código o voy a modularizar mi código en torno a responsabilidades bien definidas, em, pensando que después tú podrías reemplazar eso por una librería de terceros o por otra implementación interna. Em, bueno, no sé si este punto queda tan claro, pero yo tiendo a pensar que finalmente todo el código, cuando estoy dentro de un módulo, todo el código que estoy importando son librerías, finalmente. Em, Eso. Y por último, y por último, diagramas. ¿Y qué tipo de diagramas? Diagramas de dependencia. ¿Qué tienen que ver con los diagramas con todo esto de organización de carpetas? Porque sí, estamos hablando de organización de carpetas. Em, en el fondo, una organización de carpetas o un file system es un diagrama al final de cuentas. Es como o sea, es una estructura de un árbol, ¿cierto? Tu diagrama, o sea, tu organización de carpetas, finalmente el problema que tiene, a diferencia de un diagrama de dependencias, por ejemplo, es que, bueno, entre distintos como nodos de este árbol, no hay una relación explícita, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo aquí en Array o en UseModal uso, por decir algo, de Logic, en la estructura de carpetas no hay forma de cómo entender esa relación. O sea, yo aquí no puedo ver que eh, UseModal depende de Logic, por ejemplo. No tengo cómo ver eso. Entonces, lo que sí puedo hacer es que nuevamente, por el tema de colocación, por proximidad, yo quizás puedo entender de que ciertas cosas funcionan o están relacionadas entre sí. ¿Y qué es lo que sucede? Es que si yo después uso algo como... ¿cómo se llama esta dependencia? Se llama... bueno, hay una dependencia que se llama Dependency Graph, algo así. Voy a poner el link abajo en la descripción porque ahora se me olvidó el nombre. Lo que hace es que toma tu código de base, toma todos los imports y genera un diagrama de dependencia. Y finalmente dibuja un diagrama en una SVG o en lo que tú quieras. Y tú puedes ver qué módulos dependen de qué, cuáles son las relaciones que hay entre los distintos módulos. Em, Generar un diagrama a partir de tu aplicación, del código base de tu aplicación, es una muy buena idea porque te ayuda a entender esa relación que existen entre las distintas como partes de esa aplicación. Si tú generas una estructura de carpetas que no está orientada a las relaciones que existen entre los distintos módulos de tu proyecto, lo que va a pasar es que ese diagrama va a ser una ensalada, o sea, va a ser flechas para todos lados y va a quedar muy desordenado. En cambio, si tú organizas esto en función de tener un diagrama lindo, eh, lo que va a pasar es que naturalmente, o sea, si digo, si organiza el código de una forma en que las cosas que están juntas, que cambian juntas, están más o menos juntas, naturalmente vas a terminar con un diagrama que sea casi que unidireccional, que sea claro en el fondo cuáles son
las cosas, cuál es la dirección de las dependencias, incluso si el código crece mucho y estas como dependencias o sea, ya tienes como muchos archivos o muchos módulos. Y eso es súper importante porque, o sea, es importante porque en el fondo te va a dar esta visión de los 10.000 visión de alto nivel. ¿Dónde está? Visión de alto nivel. Acá, visión de alto nivel. Tener un diagrama autogenerado a partir del código es, bueno, mucho mejor que hacer un diagrama uno y después tratar de mantenerlo a mano. O sea, olvídate, eso probablemente es inviable. Em, y si tú tienes la habilidad de generar un diagrama que quede bien ordenado, porque el código está ordenado entre sí, eh, es una ganancia al final, porque tú puedes darle ese diagrama después a otra persona, o a algún miembro nuevo de tu equipo, o alguien que se va a integrar y qué sé yo, y va a tener un buen entendimiento de cómo es la arquitectura finalmente del proyecto y qué cosas se relacionan entre sí. Así que, bueno, eso. No quiero que el video quede tan gigante como los que suelo hacer, porque al final del día a veces me extiendo mucho en cosas que quizás no valen la pena. Pero esa es mi postura respecto a las carpetas o las estructuras de carpetas. Em, yo iba a hacer un video tipo, esta es mi estructura de carpetas que yo utilizaría, pero luego entre más le di vuelta al tema, como que me di cuenta que al final las estructuras de carpetas son consecuencias finalmente. Son consecuencias de las decisiones que tomamos al momento de, bueno, quizás organizar o hacer arquitectura de nuestro proyecto, o decisiones que son al momento de estar implementando, o simplemente decisiones basadas en negocio. Y finalmente eso, son consecuencias, no son bases, no son causas. Uno no debería gastar tiempo en preocuparse o sobre preocuparse por cómo es la estructura de carpetas, sino que siguiendo buenos principios de desarrollo de software, tú eventualmente deberías llegar a una buena organización de carpetas. Y bueno, también hay casos en los que las mismas herramientas que tú estás utilizando te van a imponer cierta organización de carpetas, y en el fondo ahí no hay nada que hacer. O sea, hay que caer dentro de esos lineamientos, porque es como lo canon, ¿cierto? Es como lo estándar. Pero de todos modos, tú igual puedes como quizás eh, priorizar en esos lugares donde vas a tener más libertad, priorizar algún tipo de organización que en el fondo te ayude a describir la arquitectura de tu aplicación y que no vaya en contra finalmente de ese entendimiento, o de facilitar ese entendimiento. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy respecto a las estructuras de carpetas. ¿Cuál es la mejor estructura de carpetas? No existe, en mi opinión, y todo va a depender de lo que estés construyendo. Ahora, si tienes algún comentario o hay algo que crees que he dicho y que no tiene sentido o que requiere mayor explicación, no dudes dejármelo en los comentarios. Y también si tienes alguna sugerencia o quieres compartir alguno de las reglas o los principios por los cuales tú te guías al momento de estructurar un proyecto, por favor, escríbelo también. Todas las opiniones son bienvenidas. Lo mejor de quizás lo que más me gusta a mí de los videos es cuando se genera conversación, que no es muchas veces. Quizás yo tengo que ser un poco más insistente en pedir también que la gente comente, ¿cierto? O sea, me encanta cuando se genera esa conversación y surgen distintos puntos de vista, y porque en el fondo soy un nerd y me encantan estas cosas. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy y muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte y darle un like, y hasta la próxima. Adiós.